Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carolina Álvarez Rodríguez. Yo soy profesora de la Escuela y Educación Especial de la Facultad de Educación y también soy colaboradora del proyecto de educación permanente de la escuela. Para nosotros es un placer dar inicio a este ciclo de conferencias sobre las líneas de acción para los servicios de apoyo educativo que se ofrecen desde la educación especial y la educación general. Para mí es un honor presentar a la directora de la unidad académica, la doctora Julieta Solórzano, que les dará unas palabras de bienvenida. Doña Julieta. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan esta tarde. Un gusto ver que tenemos, en primer lugar, que nos acompañe la profesora Celia Jiménez, que ya conocemos su amplia trayectoria y que sin duda van a aprender montones. Ojalá que aprovechen este ciclo de conferencias que se ha desarrollado desde el proyecto de permanencia. Para la unidad académica es muy importante el acompañamiento. La Universidad de Costa Rica, acompañar a todos los docentes, reiterarles que aquí las puertas siempre están abiertas para cuando puedan venir y ojalá puedan participar de las diferentes actividades que hace la Universidad de Costa Rica para el profesorado. eh, y desearles pues un espacio maravilloso de aprendizaje y poderlos ver en las próximas conferencias. Bienvenida, profesora Celia. Gracias. Bueno, como dijo doña Julieta, hoy vamos a dar inicio con este ciclo de conferencias y vamos a iniciar con la conferencia específica de las líneas de acción para los servicios específicos. Aquí está a cargo de la máster Celia Hidalgo. Ella es asesora nacional del Departamento de Apoyos Educativos y Desarrollo Curricular y queremos agradecerle pues su participación. Entonces, nada más, doña Celia, regáleme un segundito con su presentación, por favor. No, muchísimas gracias, Carolina. Entonces, si gusta, voy dando unas palabras de bienvenida mientras se coloca la presentación, no hay ningún problema. Perfecto. Primero agradecer la invitación, un saludo cordial para Julieta, para Carolina, para todas las personas conocidas que estoy viendo por ahí y bueno, también las no conocidas. Desde el Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad, un cordial saludo y un agradecimiento por estas oportunidades para compartir información. Yo creo que algo que ha sido muy, muy valioso en los últimos años ha sido esa posibilidad de cooperar, ¿verdad? Y diferentes acciones, por ejemplo, desde el Observatorio Nacional de la Educación Inclusiva y otras oportunidades entre el Ministerio de Educación Pública y las universidades, ¿verdad? En esa acción compartida de ustedes en la formación del personal docente y nosotros en el acompañamiento de ese mismo personal cuando ya está en ejercicio en el contexto de aula. Entonces, muy agradecidas por la oportunidad y esperamos que, como dijo Julieta, que sea un espacio de aprendizaje en el que podamos compartir y en realidad brindar toda la información que esté a mi disposición y poder atender sus dudas y consultas. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doña Celia. Entonces, estamos listos para empezar. Doña Julieta, no sé si le va a decir algo más a doña Celia. Empezamos. No, éxitos y exactamente rescatar eso que nos señala la profesora Celia, siempre el trabajo interdisciplinario de apoyo, ¿verdad? Y bueno, que nos sigan acompañando todas las otras, por eso las hacemos virtuales para que llegue a más gente y para que quede grabado y que sea material disponible, pero no hay duda que este esfuerzo quedaría solo en las ganas si no tenemos la colaboración de las compañeras del Ministerio de Educación Pública. Bueno, empecemos, que eso está muy emocionante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Como decía Carolina en la presentación, la idea de este espacio de aprendizaje es que podamos conversar sobre las líneas de acción para los servicios de apoyo educativo. Bueno, ese es el nombre cortito, pero el nombre largo es que se brindan desde la educación especial en el sistema educativo costarricense. En la diapositiva podemos observar el título y también
el correo de contacto del Departamento de Apoyos Educativos por si de igual forma hay alguna duda o inquietud que quede pendiente, para que ustedes tengan la tranquilidad que pueden dirigir sus consultas al correo del departamento. Contarles que, bueno, cuando la compañera Carolina me hace la invitación, me quedé pensando cómo organizar las ideas y qué era lo que quería compartirles, porque si bien en este año se sacó una actualización, una segunda edición del documento, también soy consciente de que vamos a tener en este espacio, al ser personas, estudiantes universitarias, que posiblemente sea su primer acercamiento o hasta ahora estén conociendo las líneas de acción, y otras personas también que hasta ahora lo están implementando en su ejercicio de la profesión docente. Entonces, la verdad que hice como una mezcla de lo que contiene contiene la primera edición del documento de líneas de acción, que son los fundamentos, y voy a tratar de puntualizar en cuáles son aquellos aspectos que se hicieron ajustes o modificaciones a partir de estos 5 años de implementación. Siguiente. Uno de los primeros cambios, que por eso en la imagen observamos la portada del documento y un pincito que se encuentra a la par del título del documento, es precisamente que se amplía. Las personas que ya conocían el texto anterior saben que se llamaba líneas de acción para los servicios de apoyo educativo que se brindan desde la educación especial, pero decían preescolar y primero y segundo ciclos de la educación general básica. Ya no se llama de esa manera. Ahora ampliamos a los servicios que se brindan desde la educación especial en el sistema educativo costarricense. Y más adelante vamos a explicar, o les voy a explicar un poquito más por qué ya no es solo para primer y segundo, digamos, para preescolar, primer y segundo ciclo, sino por qué lo ampliamos al sistema educativo costarricense. De este proceso de actualización, es importante recordar que tuvimos una primera edición en el año 2018, que fue cuando salen por primera vez las líneas de acción, y esta segunda edición en el año 2023. Quería enfatizar en qué se justifica o en qué se posiciona este proceso de actualización. Primero, que nosotros igual dentro de las funciones que tiene a cargo el Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad, que está suscrita en este decreto que ustedes tienen en la diapositiva, tiene la responsabilidad de estar revisando de forma constante, de haciendo ese proceso de reflexión para la mejora continua de esas orientaciones, de esas directrices, de esas pautas que se giran tanto para los servicios específicos como para los servicios de apoyo que se ofrecen al estudiantado con discapacidad. Entonces, en este periodo de 5 años, a partir de todas las consultas que generan el personal docente, las asesorías regionales de educación especial, las mismas familias de las personas con discapacidad, nos hicieron ver que había una serie de aspectos que sería importante afinar o mejorar o ajustar para tener una mejor implementación del documento. Entonces, esta también es una de las razones para esta actualización. Y comentarles también que esta actualización o esta segunda edición cuenta con el aval del despacho del viceministerio académico y con el visto bueno de la señora ministra, doña Caterina. Y que por cualquier cosa que ustedes quieran consultar, esa es la circular donde se brinda ese aval y esa autorización para que circule o para que se divulgue el documento de las líneas de acción. Siguiente. Una de las primeras cosas también que quisiera compartir con ustedes es sobre los fundamentos normativos que justifican todo este cambio o toda esta estrategia de acompañamiento que plantean las líneas de acción. Y creo que siempre es importante recordar que las líneas de acción, o por lo menos los postulados, los principios sobre los cuales, o las ideas sobre las cuales se fundamentan, no es una idea antojadiza o una ocurrencia del Departamento de Apoyos Educativos o del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, sino que responde a una serie de llamadas o de todas las corrientes a nivel internacional, donde están posicionando que la atención o el acompañamiento de las personas con discapacidad tenía que cambiar. ¿Ajustado a qué? A los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Recordemos que son los objetivos de la Organización de Naciones Unidas, o sea, una idealidad o las aspiraciones que tienen las naciones
con miras a ese año 2030. Y el que nos interesa precisamente es el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que nos habla de una educación de calidad. Y dentro de esta educación de calidad es importante enfatizar en que para que esa educación sea de calidad, tiene que ser inclusiva, equitativa y proponer oportunidades de aprendizaje durante toda la vida y para todas las personas. Entonces, es importante que vayamos viendo que está posicionada esa educación inclusiva o esa posibilidad que tengan las personas con discapacidad de estudiar y de aprender junto a sus compañeros y compañeras, junto a los niños y niñas o adolescentes, jóvenes de su comunidad, no es una decisión antojadiza del Departamento de Apoyos Educativos o del Ministerio de Educación Pública, sino es una aspiración a nivel mundial donde hablamos de que si queremos una educación de calidad, tenemos que estar aprendiendo todos juntos, unos junto a otros. Y otra de los fundamentos normativos más importantes también que posiciona la educación inclusiva es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es ratificada para nuestro país mediante la Ley 8661 y concretamente en su artículo 24. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 24? Los Estados partes asegurarán un sistema de educación inclusiva para todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida. Y ese también es uno de los fundamentos cuando habla de a todos los niveles de la vida, del por qué se cambió el título del documento de líneas de acción, porque entonces no seríamos coherentes con toda esta normativa si los apoyos educativos solamente estaban concretados para preescolar, primer y segundo ciclo. Sí sabemos que este esfuerzo o esta ampliación a todo el sistema educativo costarricense es inicial, es incipiente, no es suficiente, ¿verdad? Porque sabemos que también los apoyos en tercer ciclo de educación diversificada, o sea, en la secundaria, son muy pocos, no son tantos como quisiéramos, ni tantos como tenemos en preescolar y primer y segundo ciclo, pero por lo menos está posicionado y es una forma de que al estar posicionado podamos hacer un proceso de exigibilidad de derechos. Siguiente. Bien, dentro de esos fundamentos normativos, esos que vimos son principalmente a nivel internacional y que responden a las corrientes en las que estamos posicionados y en las que está inmerso también nuestro sistema educativo. A nivel nacional, ¿qué justifica también el documento de líneas de acción y las acciones que están propuestas dentro de este documento? Tenemos tres grandes textos que es importante que todo el personal docente en ejercicio conozca y haya por lo menos revisado y tenido la posibilidad de analizar. En primer orden, la política educativa, la persona centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad, que es un acuerdo del Consejo Superior de Educación y es del año 2017. Destacar que dentro de esta política educativa y de sus principios también hablamos de la diversidad estudiantil y también está posicionada la educación inclusiva. Seguidamente tenemos la política curricular, ¿verdad? Pensamos en la política educativa como esa gran sombrilla y ya la política curricular que es más referente a cómo se organizan los programas de estudio, los planes de estudio, ya más concretamente a la implementación en el contexto de aula. Entonces, la política curricular, Educar para una nueva ciudadanía, del año 2016, también se encuentra vigente y también posiciona a la educación inclusiva, la atención a la diversidad. Y bueno, los docentes en ejercicio recordarán que venimos saliendo de un proceso de transformación curricular, de un trabajo por habilidades, que para esta nueva administración da un paso más sobre esas habilidades y posiciona el trabajo por competencias. Luego, un tercer documento valioso de revisar y de que conozcamos es el Decreto Ejecutivo 40955 de establecimiento de la inclusión y la accesibilidad en el sistema educativo costarricense, donde también en esta misma línea, en esta coherencia que tenemos, posiciona el derecho de las personas con discapacidad y sus familias de elegir el centro educativo en el que quieren asistir, en el cual quieren desarrollar su proceso, y otra vez nos recuerda la responsabilidad que tenemos como Ministerio de Educación Pública de proveer los apoyos que esa persona requiera para que ese proceso educativo sea exitoso. Bien, una vez revisadas estas fundamentaciones a nivel normativo, tanto a nivel internacional como a nivel nacional,
sí quería plantear para todas las personas docentes y especialmente para las personas que somos docentes de educación especial y las que están en el proceso de formación en la universidad, sí creo que es importante que nosotros dentro de este contexto seamos muy conscientes del cambio de rol que implica para nosotros como educadores especiales. Y me permito compartir con ustedes una frase del análisis epistemológico de la educación especial, allá en la diapositiva, que igual la presentación se puede facilitar y compartir, ¿verdad? No hay ningún problema, entonces ahí les van a quedar los datos y las referencias. La cita dice así: es necesario entonces que los educadores especiales no sean tampoco los reparadores de los hierros de la educación regular, sino que acompañen una mejor respuesta a la educación regular a todo el estudiantado, mediante programas efectivos de interacción pedagógica colaborativa que alcancen hasta el estudiantado que requiere apoyos extensos y generalizados. Quería compartir con ustedes, antes de entrar propiamente al documento de líneas de acción, su conceptualización y los principios, porque sí es importante que lo veamos con una nueva mirada y con ese cambio del rol de nosotros y nosotras como profesionales de la educación especial, donde nos vamos a volver, o nos tenemos que volver, porque más bien es una demanda del sistema educativo, esos compañeros y esas compañeras de nuestros compañeros, valga la redundancia, docentes. Y ese acompañamiento que no es solo para el estudiantado con discapacidad y sus familias, sino que se tiene que extender a toda la comunidad educativa. Siguiente. Bien, dentro de los fundamentos conceptuales que son el respaldo o la base para la estrategia de acompañamiento que se plantea en el documento de líneas de acción y que tal vez no vamos a ahondar en este momento, pero que sí es importante que tengamos claros, tenemos lo siguiente. El documento de líneas de acción está posicionado en el modelo social y el enfoque de derechos humanos, es decir, la visión de la persona con discapacidad como una persona sujeta a derechos, como una persona autodeterminada, independiente, capaz de tomar sus propias decisiones, al igual que las familias, y entonces nuestro rol es el del acompañamiento, la provisión de los apoyos y de toda aquella información que le facilite a la familia y a la persona con discapacidad precisamente este proceso de toma de decisiones. Está posicionado en la educación inclusiva, o sea, en el derecho que tienen las personas con discapacidad de asistir al centro educativo que esté más cercano a su lugar de residencia, junto a sus vecinos y vecinas, junto a las personas de su comunidad, siendo nuestra responsabilidad el proveerle los apoyos que requiere para que este proceso de educación inclusiva sea efectivo. Otro de los fundamentos conceptuales es la visión de la diversidad estudiantil, que ampliamos, ¿verdad? Esa diversidad que no solo incluye a las personas con discapacidad, sino también a las personas en su diversidad por la edad, por la etnia, por la lengua, personas con alto potencial, población LGBTIQ+, ¿verdad? Que todas esas personas estudiantes también forman parte de esa diversidad del aula y que también podrían o no requerir de apoyos educativos y que también tienen el derecho de recibir esos ajustes y adaptaciones en su proceso. Dentro del documento también, y esto es parte de la actualización, se amplía un poco más el concepto de barreras para el aprendizaje y la participación. ¿En qué sentido? Generalmente nos enfocamos cuando hablamos de barreras en las barreras del espacio físico o en las barreras de acceso. Sin embargo, nos hemos encontrado, ¿verdad? Y sé que también las personas docentes que nos acompañan y que están en las aulas y en los centros educativos, sabemos que las barreras actitudinales son una de las barreras también que más encontramos y con las cuales tenemos que trabajar más y que poner más esfuerzo. E incluso también se están identificando dentro del documento las barreras pedagógicas, es decir, aquellas acciones que son propias de la enseñanza, principalmente de una enseñanza pensada en la homogenización, o sea, de esos contextos de aula donde se piensa en una misma actividad para todas las personas, sin hacer ajustes, sin hacer adaptaciones. También son barreras para el aprendizaje, la participación y la permanencia de las personas con discapacidad o de las personas que requieran apoyo dentro de esta diversidad estudiantil.
Otro de los fundamentos conceptuales muy importantes es la reconceptualización de la educación especial. Recordemos que desde la ley 7600 hay un cambio en el concepto, o se nos define como educación especial como ese conjunto de apoyos que están al servicio de la población estudiantil que así lo requiera. Y dentro de esos apoyos educativos, recordemos que tenemos una circular vigente en el Ministerio de Educación Pública, que es la de VMAC 003 del 2013, donde nos describe o donde nos define y conceptualiza cuáles son esos apoyos educativos, que son de orden personal, materiales y tecnológicos, organizativos y curriculares. En esta parte el documento de líneas de acción hace una descripción de esos apoyos como para que los podamos tener bastante claros y porque generalmente las familias o incluso el personal docente de primer y segundo ciclo de otras áreas y asignaturas se focalizan muchísimo en lo que son los apoyos curriculares y tenemos otros apoyos educativos de los cuales echar mano y de los cuales podemos brindar a la población estudiantil. Y nosotros, como personal docente de educación especial, nos constituimos en un apoyo personal para esas personas estudiantes. Es decir, ese apoyo adicional al personal docente que puede acompañar en los procesos de aprendizaje al estudiante y a la familia, en esa apertura de estrategias metodológicas novedosas, creativas, que respondan a los requerimientos de apoyo del estudiantado. Y también recordar que dentro de los apoyos materiales y tecnológicos, hacer mano a todos los dispositivos, las aplicaciones, el uso de las tecnologías para poder facilitar ese acercamiento al aprendizaje. Y como muchas veces, si hiciéramos mano de estos apoyos organizativos y curriculares, materiales y tecnológicos, antes de tener que recurrir a los apoyos curriculares, podríamos beneficiar muchísimo a las personas estudiantes. Eso también es un fundamento conceptual que se van a encontrar en el documento de las líneas de acción. Y finalmente, otro de los fundamentos más importantes, o tal vez a los que se está dando más peso, es a la utilización del diseño universal para el aprendizaje. Esa posibilidad de implicar al estudiantado en el aprendizaje desde la motivación. Un estudiante que no está motivado, que no está feliz en el contexto de aula, no puede aprender, no se conecta con el aprendizaje. Esa posibilidad de tener diversas, múltiples, variadas formas de presentar la información, atendiendo a la diversidad de estudiantes que tenemos en el aula, y finalmente esa posibilidad de presentar muchas maneras, diferentes maneras en que la persona exprese y me devuelva, me demuestre como docente que está aprendiendo y que está participando en ese proceso de aprendizaje. Entonces, estos son los fundamentos conceptuales en los que está posicionado el documento de líneas de acción. Siguiente. Y tal vez otro de los aspectos a los cuales en esta nueva, en esta actualización del documento de líneas de acción le estamos dando peso es al término de docencia compartida, que no es nuevo, ¿verdad? Eso es un término y es una estrategia que ha sido ampliamente utilizada en varios países europeos, principalmente en España, pero que nosotros hemos querido, y en realidad en nuestro país también, nosotros hemos trabajado como docentes de educación especial junto a nuestros compañeros y compañeras docentes de primer y segundo ciclo, de preescolar y de secundaria. Simplemente estamos dándole un nombre y estamos hablando de una docencia compartida. Y nos estamos posicionando como esa acción de cooperación que se establece entre dos profesores. No le vamos a poner etiqueta a esos dos profesores, somos dos docentes dentro del aula, donde en determinados momentos nos vamos a intercambiar el rol de quién está al frente o quien podríamos denominar tutor, y el otro es considerado docente de apoyo. Y lo importante es cómo esos roles se pueden cambiar, se pueden ir rotando, se pueden modificar dependiendo de cuál sea la finalidad de ese espacio de aula, de cuál sea el aprendizaje esperado que se esté desarrollando. Podríamos tener diferentes equipos de trabajo donde los docentes rotan en esos equipos de trabajo, o un docente que le preste más atención a determinado equipo en función de los requerimientos de apoyo de la persona estudiante. Con respecto a la docencia compartida, sí quiero comentarles que al ser pues un concepto que al menos estamos introduciendo en el Ministerio de Educación Pública a través de las líneas de acción,
sí hemos establecido un compromiso para este curso lectivo de mayor acompañamiento a nuestros compañeros y compañeras de las asesorías regionales de educación especial, digamos, en las próximas jornadas de trabajo que tenemos con ellos y ellas, estamos planteando un mayor desarrollo de la docencia compartida, de la temática, el aporte de materiales y recursos, para que cuando los lleven a los diferentes centros educativos y servicios de apoyo de las regiones, podamos ir ampliando más este término de docencia compartida y implementarlo de una mejor manera en el contexto de aula y en los servicios de apoyo. Pero en realidad, parte de la esencia de que son dos docentes en un aula trabajando juntos de manera cooperativa y colaborativa. Siguiente. Bien, otro de los aspectos importantes que incluye la actualización del documento de líneas de acción es, como les contaba al inicio, la población del servicio de apoyo. En esta primera edición estaba muy posicionado, podríamos decir de alguna manera, o enfocado o dándole prioridad a la población con discapacidad. Sin embargo, somos conscientes de que en el sistema educativo, si vamos a hablar de diversidad estudiantil, hay otras condiciones y otras situaciones que requieren de acompañamiento y de apoyo. Entonces, en este documento se amplía esa visión, se incluyen las dificultades específicas del aprendizaje, las dificultades de la comunicación, la lengua, el habla y voz y los procesos de alimentación, como una forma de visualizar y de ampliar ese espectro, digamos, o esa gama de personas o de esa población estudiantil que va a requerir de los apoyos. Y como les mencionaba al inicio, hay una continuidad del apoyo hacia las ofertas, hacia la población, perdón, que asiste a las ofertas de educación de personas jóvenes y adultas. Como les decía, es como un primer proceso de acercamiento a esta población estudiantil, en el sentido de que por el momento va a estar enfocado por una situación, un carácter de excepción, y quienes van a brindar ese acompañamiento inicialmente a estas opciones de educación de personas jóvenes y adultas van a ser los servicios de apoyo itinerante. A principios del mes de marzo tuvimos un proceso de asesoramiento con los asesores regionales de educación de personas jóvenes y adultas, donde se compartió, y también lo vamos a compartir con las asesorías regionales de educación especial, como una ruta para poder gestionar o para poder facilitar esos procesos de cómo va a gestarse ese acompañamiento en esas opciones de educación de personas jóvenes y adultas. Aquí también quisiera recordar, o que recordemos, que ya lo vimos anteriormente en la circular de los apoyos educativos, que los apoyos educativos son múltiples, que se gestionan y disponen desde el centro educativo. Entonces, no se vale decir que no le podemos brindar apoyos educativos a una persona estudiante con discapacidad porque no hay un docente de educación especial, ¿verdad? Recordando lo que les comentaba, de que hay apoyos organizativos, materiales y tecnológicos, hay apoyos curriculares, el centro educativo con su comité de apoyo educativo puede, y bueno, y es una responsabilidad del comité de apoyo educativo, empezar en ese proceso de gestión y provisión de apoyos. Si hablamos de una persona que requiere apoyos extensos y generalizados, entonces a través de las asesorías correspondientes se gestiona el acompañamiento de ese apoyo personal, pero no se vale decir que no le vamos a dar apoyos a una persona estudiante solo porque no tenemos nombrado en ese centro educativo un docente o una docente de educación especial, porque los apoyos educativos existen y son para todo el sistema educativo. Eso también nos ha ayudado y nos ha permitido, por lo menos a lo interno de la Dirección de Desarrollo Curricular, ir extendiendo esa idea y esa conciencia, principalmente, de que la población estudiantil con discapacidad no es exclusiva del Departamento de Apoyos Educativos, sino que es una población que está dentro del aula, en todos los niveles del sistema educativo, y por lo tanto, todos y todas somos responsables de brindarle los apoyos y esa educación de calidad desde la igualdad y la equidad de oportunidades. Siguiente. Bien, recordarles también que estos no se modificaron porque están muy alineados y posicionados con los valores inclusivos de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Ciencia, la Tecnología y la Cultura, de la Organización de Naciones Unidas,
Entonces, los principios orientadores de las líneas de acción y el personal de los servicios de apoyo educativo se mantienen. Vean que en la figura se observa una serie de engranes, ¿verdad? Donde si un engrane no está funcionando, el resto de los engranes no se va a mover, como esa sensación de esa sinergia y de cómo tienen que estar interrelacionados cada uno de estos principios. Hablamos en primer lugar, y vean que es el engrane más grande, el respeto a la dignidad inherente de toda persona, o sea, toda persona, y aquí hablamos de toda persona, familia, estudiante, docente, dirección, administrativo, conserje, guardia, toda la persona de la comunidad educativa merece respeto y tiene una dignidad por el solo hecho de ser persona. Otro de los principios orientadores es la igualdad y la equidad de oportunidades, esa igualdad en los derechos, en el acceso a la educación, pero no es, y ¿verdad? Siempre es importante recordarlo cuando hablamos de equidad, no es dar a todos lo mismo, sino es dar a cada uno lo que requiere y lo que corresponda. Hablamos del principio de participación, ¿verdad? Y aquí lo extendemos un poquito más a las 3P, participación, permanencia y progreso. Es decir, nada hacemos que la persona estudiante con discapacidad esté en el aula si no está participando, si no se mantiene y lo más importante, si no progresa, si no está adquiriendo aprendizajes esperados, si no está avanzando en ese proceso educativo. Y finalmente, también otro de los principios orientadores más relevantes es ese trabajo colaborativo. Creo que uno de los cambios más significativos en el rol de nosotros y nosotras como docentes de educación especial es el abandonar, y es una expresión que siempre utilizo, o sea, no tenemos una varita mágica para las situaciones y para resolver las situaciones de las personas estudiantes, no podemos hacerlo solos y solas, necesitamos de un trabajo colaborativo. Si bien nuestra formación profesional nos permite tener una serie de herramientas, de recursos, de estrategias que pueden responder a esa diversidad, también necesitamos de nuestro compañero y compañera docente que conoce el currículo, que conoce los programas de estudio, que conoce la secuencia curricular. Necesitamos de la familia, que es la primera que conoce a esa persona estudiante, que sabe cuáles son sus necesidades, sus fortalezas, sus actitudes, para poder hacer ese trabajo colaborativo y responder de una mejor manera a esos requerimientos de apoyo de la persona estudiante. Siguiente. Bien, a partir de estos principios y de todo este marco normativo y conceptual, el documento de líneas de acción, y eso también se mantiene en esta segunda edición, propone una estrategia de acompañamiento, y se llama así, una estrategia de acompañamiento. Y se posiciona en conceptos claves, que son los que quise mostrarles acá en esta diapositiva, que para mí son muy importantes. Primero, los servicios de educación especial son servicios, no son lugares, son servicios. Nosotros desarrollamos un conjunto de acciones para servir a quién, a la persona estudiante, a nuestro compañero y compañera docente, al director, al administrativo, a la comunidad educativa en general. ¿Y cuál es el propósito de ese servicio que brindamos? Lograr que la persona estudiante aprenda y que pueda progresar en ese proceso educativo. Y cuando hablamos de esa estrategia de acompañamiento, ese acompañamiento lo definimos como es estar junto a, ¿verdad? Estar al lado de la otra persona docente, al lado del estudiante con discapacidad, al lado de la familia. Implica, como lo dice la definición, proximidad y cercanía. Y habla de que esa cercanía no solo tiene que ser hacia las personas, sino en los diferentes contextos, que también lo vamos a ver ahora en las formas del acompañamiento, donde debemos estar presentes en donde suceda el proceso educativo. Puede ser en el aula, puede ser en el comedor, puede ser en la cancha donde se está desarrollando la clase de educación física, si ese es el requerimiento de apoyo que tiene la persona estudiante, en el salón de actos, durante la asamblea. Es decir, nosotros también estamos acompañando no solo a los sujetos, sino a los contextos. ¿Y en qué acompañamos? Ese proceso educativo entendido de una manera amplia, ¿verdad? Podemos acompañar a la persona administradora del centro educativo aportando ideas, recomendaciones para la gestión, o sea, trascender también el proceso de enseñanza y aprendizaje,
cómo involucrarnos también en las estrategias de mediación, en qué sentido, en aquellos ajustes que podemos sugerir a nuestros compañeros y compañeras docentes, y en el enriquecimiento de ese planeamiento didáctico, como también lo vamos a ver más adelante. Siguiente. Bien, en esta diapositiva lo que estamos observando es la estrategia de acompañamiento de una forma gráfica, donde vemos los 3 grandes procesos que vamos a ir describiendo poco a poco. Entonces, hablábamos, vean que la palabra que está en el centro es comunidad educativa, y que lo hemos estado enfatizando en el sentido de que el acompañamiento es para toda la comunidad, para las familias, para el personal docente administrativo del centro educativo y para el estudiantado con prioridad. Esa estrategia de acompañamiento tiene 3 grandes procesos. El número 1, la identificación de necesidades, barreras y recursos existentes en la comunidad educativa. Un segundo proceso, donde a partir de esa identificación de dónde estoy, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es mi comunidad educativa? Entonces, se da la implementación de los apoyos educativos, y un tercer proceso que se denomina reflexión para la mejora continua. ¿En qué sentido? En que no podemos hacer esos procesos reflexivos al final del curso lectivo, cuando ya el estudiante aprobó o reprobó, cuando ya hay, digamos, una cuota de responsabilidad o el estudiante ha tenido que afrontar una serie de retos y dificultades, sino que ese proceso de reflexión tiene que darse durante todo el proceso educativo, sobre todo si estamos encontrando alguna barrera o alguna dificultad que tengamos que trabajar y que tengamos que solventar para facilitar el proceso educativo de esa persona estudiante. Siguiente. Bien, aquí entonces vamos, como les estaba comentando, vamos a ir viendo un poquito más detalladamente cada uno de los 3 grandes procesos de esta estrategia de acompañamiento. Los colores que están en la diapositiva, también como una forma de poder facilitar esos procesos de aprendizaje, son los mismos colores como un identificador gráfico que se utiliza en el documento de líneas de acción, en el cuaderno complementario número 1, incluso en los cuadernos complementarios 2, 3 y 4. Entonces, el proceso número 1 lo identificamos con el color verde, ¿verdad? Ese proceso de identificación de esas necesidades, barreras y recursos, que en realidad es como conozco el centro educativo donde trabajo. Ese es un primer proceso. El segundo proceso, que está identificado con el color amarillo, que es ya nos ponemos la camiseta y empezamos a trabajar, de implementación de apoyos educativos. Y el tercer proceso, de color celeste o azul, en el que nos ponemos a reflexionar y a revisar de forma constante nuestras prácticas de acompañamiento y nuestras prácticas como docentes de apoyo. Siguiente. Bien, entonces ahora nos vamos a concentrar en cuáles son las acciones más importantes que están implicadas en ese proceso número 1, de ese conocimiento que yo hago de la comunidad educativa en la que está ubicado mi servicio de apoyo. Si es un servicio de apoyo fijo, o sea, si estoy posicionado en un solo centro educativo, pues será de solo ese centro educativo. Si soy docente de un servicio de apoyo itinerante, pues no será solo un centro educativo, sino que tengo que conocer todos y cada uno de los centros educativos a los que visito y a los que brindo acompañamiento. Uno de los procesos más importantes, o de las acciones, perdón, es cuáles son los recursos con los que cuento. Tengo una municipalidad que colabora, hay empresas privadas que pueden también, a las cuales puedo gestionar recursos, donaciones, apoyos educativos específicos, principalmente de orden material y tecnológico. Todo ese tipo de situaciones se indagan en el proceso de autoevaluación. Con tales que el proceso de autoevaluación se realiza por parte de todos los servicios de apoyo educativo del centro. Es decir, si estoy yo solita, pues me tocará a mí de forma individual, pero si hay otros servicios de apoyo educativo, incluso si hay otros servicios específicos, entendidos como las aulas integradas o los servicios para niños y niñas con discapacidad o riesgo en el desarrollo, que nosotros llamamos los servicios de los más chiquititos, esos servicios específicos también pueden colaborar en ese proceso de autoevaluación. ¿Cómo se hace este proceso de autoevaluación? Lo definen ustedes como servicios de apoyo. ¿En qué sentido? Al conocer, esa comunidad en la que ustedes trabajan, ustedes van a definir
Si los que les va a funcionar es pedir un espacio en la próxima reunión de personal y pasar una encuesta, si lo hacen de forma digital, si les plantean solamente 5, 10 preguntas, esa parte de autoevaluación y los instrumentos que ustedes decidan utilizar es abierta. ¿Por qué? Porque ustedes son las que conocen el contexto, ustedes son los que están y las que están ahí, entonces van a poder determinar cuáles son los insumos que requieren o las formas que les van a facilitar la recopilación de la información. Una vez que hacen todo este proceso, que se hace primordialmente en las primeras semanas del curso lectivo, necesidades de esos recursos, de esas barreras que ustedes pudieron identificar, cuáles van a priorizar, porque podríamos encontrarnos muchísimas situaciones, muchísimas necesidades, que la idea no es que nos desanime, sino que nos permitan priorizar y enfocar las energías y plantear metas prioritarias sobre las cuales vamos a trabajar en este curso lectivo y ya tendríamos el insumo para ir proyectando a largo plazo. También eso nos permite tener una planificación a largo plazo en el sentido de ir dosificando las metas y las acciones que vamos a desarrollar. De este informe del proceso de autoevaluación que se solicita que sea socializado con la comunidad educativa y con la administración del centro educativo, se elabora un plan de acción anual. Es uno por centro educativo. E igual forma, este plan de acción anual es compartido, o sea, es elaborado por todos los servicios de apoyo con los que cuente el centro educativo. Entonces, estas son las primeras acciones con respecto al conocimiento del centro educativo y de la comunidad en la que trabaja. Una segunda gran acción dentro de este proceso número 1 es conocer los estudiantes. ¿Quiénes son las personas estudiantes que van a requerir de mi servicio de apoyo educativo? Entonces, para el conocimiento de la persona estudiante hay dos procesos importantes. Hay una valoración. Primero, me voy a pasar a la columnita que está al lado en la diapositiva para recordar que los y las personas estudiantes son referidas al servicio por medio de la plantilla de solicitud de apoyo personal. ¿Quiénes pueden llenar esta plantilla? Cualquier persona de la comunidad educativa, familia, personal docente, administrador. Esta plantilla de solicitud del apoyo personal se entrega a la persona docente del servicio de apoyo. ¿Y qué hace la persona con esta plantilla? Bueno, el docente, desde su criterio profesional, va a determinar si esta persona estudiante realmente requiere del proceso de acompañamiento desde el servicio de apoyo educativo. O bien, puede ser que le brinde yo estrategias y recomendaciones a la persona docente y que no amerite el ingreso a la lista del servicio. Les comentaba entonces que hay dos procesos con respecto a cómo conozco a la persona estudiante que está en el servicio de apoyo. Hay un proceso de valoración integral en el sentido de que es un proceso de conocimiento más amplio porque se trata de las personas estudiantes que recién me están solicitando el apoyo, no las conozco, pueden ser de reciente ingreso al centro educativo, puede ser por reciente matrícula, porque están empezando en años iniciales, puede ser porque una situación de traslado o porque es una persona estudiante que no había requerido apoyos educativos, pero su situación familiar o contextual cambió y ahora hay un requerimiento en ese sentido. Entonces hago una valoración integral que me permita determinar como profesional si esa persona va a requerir o no del servicio y si va a ingresar a la lista del servicio. Hay un segundo proceso para conocer a la persona estudiante, que es el proceso que realizamos en todos los servicios educativos, que es la evaluación en su función diagnóstica, ¿verdad? De la lista de estudiantes que ya pertenecen a mi servicio, yo no hago otra vez ese proceso de valoración integral, sino que hago una evaluación para ver, vea que lo dice ahí en su función diagnóstica, para conocer cómo viene ese estudiante. Principalmente si ya lo he tenido en años anteriores, bueno, cuál es el proceso en el que está, cuál va a ser el punto de partida para ese proceso de aprendizaje, cuáles son los aspectos en los que voy a tener que priorizar el acompañamiento en este curso lectivo. ¿Será que lo que hice en el curso lectivo anterior no ha dado resultados y hago una reflexión y un cambio? Todas esas situaciones las identifico en este proceso de evaluación en su función diagnóstica. Ahora bien, de estas acciones para conocer
al estudiantado de mi servicio, hay particularidades, ¿verdad? Las evaluaciones no van a ser las mismas si yo estoy a cargo de un servicio de apoyo en problemas de aprendizaje, si soy un servicio de apoyo para el área conductual o si soy un servicio de apoyo para el área de discapacidad intelectual. Entonces, también hay particularidades en la forma en la que hago esta valoración dependiendo del área en la que se brinda el apoyo. Y de este proceso de conocimiento de la persona estudiante, sí se genera un informe de resultados, pero también varía dependiendo de estas dos consideraciones. Si es una valoración integral, o sea, es un estudiante al que se le solicitó el apoyo por primera vez, yo sí tengo la responsabilidad de generar un informe de esa valoración. ¿Por qué? Porque en ese informe yo voy a posicionar mi criterio técnico para definir por qué requiere o no del acompañamiento desde mi servicio. Y es fundamental que ese informe sea socializado con las personas que hicieron la solicitud del apoyo personal, la familia, la persona docente, la administración del centro educativo, y que quede consignado en el expediente de la persona estudiante. Aquí quisiera hacer una salvedad en que recordemos que el expediente de la persona estudiante es uno solo, ¿verdad? Nosotros como servicios de apoyo no generamos un expediente adicional, sino que brindamos los insumos y facilitamos la información al expediente único de la persona estudiante. Entonces, teníamos un informe independiente cuando hacíamos un proceso de valoración integral. Cuando es un estudiante que pertenece a mi servicio, lo que yo hice fue una evaluación en su función diagnóstica, lo que yo hago es incluir esos resultados de ese proceso de evaluación dentro del informe correspondiente al primer periodo. ¿Qué es lo que nos está tal vez sucediendo en este momento y nos causa un poquito de confusión? En los anteriores cursos lectivos teníamos 3 periodos lectivos, ¿verdad? Entonces, de alguna manera hablábamos de un periodo inicial, uno intermedio y uno para el cierre de los procesos. En los últimos años, ¿verdad? Y sobre todo con estos ajustes y cambios producto de la pandemia, ¿verdad? Y toda esta adaptación en esta situación que vivimos, los cursos lectivos los han organizado en 2 periodos. Entonces, se nos ha quedado esa información y esos insumos de ese proceso de valoración en el informe del primer periodo que estamos entregando más o menos en el mes de agosto, ¿verdad? Pero lo que es importante que nosotros tengamos en cuenta es que esa evaluación en su función diagnóstica me sirve a mí como docente de apoyo para tener ese punto de partida, para poder priorizar cuáles son esos aprendizajes, cuáles son esas habilidades en las que yo tengo que darle mayor importancia, mayor relevancia, porque están más asociadas a los requerimientos de apoyo de esa persona estudiante. Siguiente. En esta diapositiva, lo que pueden observar es un esquema, porque también que fue muchas de las preguntas que se generaron a partir de la primera edición del documento de líneas de acción, de qué hacíamos con cuál es el informe del proceso de autoevaluación, por qué un plan de acción anual. Entonces, para esta segunda edición, y principalmente para esta segunda edición del cuaderno complementario 1, que lo que hace es tener un conjunto de preguntas y respuestas para facilitar la implementación de las líneas de acción, se hizo este esquema para visualizar de qué me sirve ese informe del proceso de autoevaluación, y cómo se relaciona este informe con el plan anual de trabajo, que ya de por sí tiene el centro educativo, y que responde también al plan de mejoramiento quinquenal que es elaborado por la administración del centro educativo junto a todo su personal docente. Lo importante es que veamos también que este informe del proceso de autoevaluación es un insumo también para la administración del centro educativo para ese plan anual de trabajo. Y como lo están observando en la imagen de ese informe de autoevaluación es donde se genera el plan de acción anual, esa priorización de las acciones, y cómo de ese plan de acción anual, que lo vamos a ver ahora en el segundo proceso, se desprende mi planificación de acciones, que esa sí es específica y particular para cada servicio de apoyo. Entonces, recordar que tenemos un plan de acción anual que hacemos todos los servicios de apoyo que estamos en el centro educativo, pero de ahí yo desprendo las acciones que son propias o particulares de mi servicio de apoyo de acuerdo al área en la que brindo el acompañamiento. Siguiente. Bien,
Una vez que concluimos, ¿verdad? O se realizan las acciones que están posicionadas en el proceso número 1, entonces vamos a entrar ahora sí, como les dije, a ponernos la camiseta para la implementación de los apoyos que se consignan en el proceso número 2. Dentro del proceso número 2, entonces les decía que de ese plan anual de trabajo se desprende la planificación de acciones, que ese documento sí lo hago como el servicio de apoyo educativo. ¿Qué es lo que tiene esa planificación de acciones que desarrollo de forma mensual? Tiene en realidad 3 columnas. Una primera columna de acciones por desarrollar, o sea, ¿qué es lo que voy a hacer? Un cronograma, ¿cuándo lo voy a hacer y dónde? Y una tercera columna de observaciones y reflexiones, es decir, por ejemplo, en la primera columna yo voy a brindar acompañamiento en el contexto de aula para las 5.3, todos los lunes en la primera y en la segunda lección. Y le voy a llevar esta semana, porque ustedes lo pueden especificar tanto como lo deseen, como ustedes lo necesiten para su proceso de organización del servicio. Y entonces, el lunes en las 2 primeras lecciones voy a llevar materiales, o ya coordiné con la docente a Caro que voy a trabajar el tema de numeración, operaciones fundamentales, o es en español, vamos a trabajar elaboración de pequeños textos, lo que ustedes hayan coordinado y establecido con el personal docente. Decía que pongo las acciones por desarrollar, cuándo las voy a desarrollar en ese cronograma, y finalmente en la columna de observaciones y reflexiones, entonces puedo anotar, no pude ir a las 5.2 porque la docente no se encontraba presente, estaba enfermo, el grupo no tuvo clases, o la actividad que llevé no fue del todo funcional, el estudiante hizo una crisis conductual en ese momento, entonces no se pudo trabajar. Es decir, todas esas anotaciones personales que me pueden facilitar o que me van a ayudar para ese proceso de reflexión para la mejora continua y que me permiten tomar decisiones en el camino y no al final de los procesos. Otra de las acciones más importantes de este proceso número 2 es la estructuración del horario. En ese sentido, el horario es una construcción propia de la persona docente. ¿En función de qué? De las personas estudiantes que tiene a cargo, de las características de los niveles. Entonces podrá definir, no, mejor a los 5.º grados hay que visitarlos en la mañana, no, a los primeros prefiero en la mañana y a los de segundo ciclo por la tarde. Todas esa autoevaluación que hicieron y esa valoración de las personas estudiantes son los insumos para el proceso de decisiones en la estructuración del horario. Ahora bien, ese horario tiene que ser del conocimiento del administrador del centro educativo, es como jefatura. Si soy un servicio de apoyo itinerante, ese horario tiene que ser del conocimiento de todos los centros educativos a los que visito, para que sepan no solamente dónde estoy, sino qué es lo que estoy haciendo y cuál es el proceso de acompañamiento. Y tal vez no tanto como una acción de fiscalización, sino como una acción de responsabilidad y de que las personas sepan dónde estoy y qué es lo que estoy haciendo dentro de mi trabajo, incluso como un respaldo profesional. También vean que en este espacio de estructuración de horario está posicionado un 80% y un 20%. ¿Qué significa? La distribución de las lecciones en el documento de líneas de acción está fundamentado en esta distribución 80%, 20%. Quiere decir que un 80% de esas 40 lecciones, si soy un servicio de apoyo, o de esas 44 lecciones, si soy un servicio de apoyo itinerante, están posicionadas para la atención o el acompañamiento del estudiantado y de la comunidad educativa. O sea, la prioridad de mi trabajo es estar junto a las personas estudiantes. Entonces, la mayor cantidad de lecciones van a ser para eso. Y un 20% van a ser de lecciones para otros procesos, que si bien ustedes lo observan en las líneas de acción, esos otros espacios o esas otras acciones son bastantes. Digamos, para el servicio de apoyo fijo estamos hablando de 8 lecciones, y para el servicio de apoyo itinerante estamos hablando de 10 lecciones. 8 lecciones ¿para qué? Para las secciones de coordinación, para las secciones de acompañamiento a la familia, de acompañamiento a la comunidad educativa, incluso están posicionadas 2 lecciones para acciones propias del servicio, porque creemos también que como servicios de apoyo y ustedes como personal docente desarrollan múltiples acciones y múltiples tareas, entonces está posicionado dentro de su horario al menos
sabemos que no son suficientes, compañeros y compañeras, pero al menos hay posicionadas 2 lecciones para acompañarlos en estas acciones propias de su servicio, que se disponen desde el criterio técnico de cada uno de ustedes. Es decir, ustedes definen qué es lo que necesitan ejecutar en esas lecciones propias del servicio. Eso tal vez con respecto a los horarios. Hay otras particularidades que están ampliadas en el cuaderno complementario número 1 de preguntas-respuestas. Hay una serie de tips, incluso hay una tablita como de check de acciones que ustedes pueden considerar a la hora de estructurar o de elaborar el horario. No es sencillo, sobre todo si estamos hablando de un centro educativo muy amplio, si ustedes son el único servicio de apoyo, pero sí hay una serie de pautas para que ustedes puedan considerar y puedan tener en cuenta a la hora de elaborar ese horario. Y importante también recordar que dentro de ese horario, dependiendo de las particularidades del contexto, por eso no hay plantillas, por eso no hay opciones de horario, porque los contextos son particulares y son diversos. La opción de tener horario A, horario de semana A y de semana B, dependiendo de las particularidades. Ahora también la frecuencia del acompañamiento que se brinda al estudiante, semanal, quincenal, mensual, ¿quién la determina? Ustedes, desde su criterio técnico profesional, ¿a partir de qué? De esa primera acción de conocer quién es la persona estudiante a la que ustedes le brindan el acompañamiento. Dentro de ese proceso número 2, muy importante, que se mantienen, tal vez le cambiamos un poquito el nombre y ya les voy a explicar por qué, a las 2 formas de acompañamiento. O sea, yo acompaño a esa persona estudiante y a esa comunidad educativa de 2 formas distintas. Una, en el contexto donde se desarrolla el proceso de aprendizaje, que es lo que antes denominábamos en contexto de aula. ¿Por qué le cambiamos a donde se desarrolla el proceso de aprendizaje? Porque el proceso de aprendizaje no solo se desarrolla en el aula, ¿verdad? Los estudiantes, las estudiantes pueden aprender dependiendo de la habilidad y el aprendizaje esperado en el comedor, en la sala de cómputo, en la biblioteca. Entonces, incluso en el contexto de pandemia, aprendimos que podríamos aprender también no solo presencial, sino en la virtualidad. Entonces, no podemos hablar de un contexto de aula físicamente hablando, sino que hablamos de un contexto donde se desarrolla el aprendizaje. Y hay otra forma de acompañamiento que igual en otros espacios de aprendizaje, y que esta otra forma de acompañamiento se mantiene igual, que puede ser personalizado. O sea, ustedes pueden definir que haya una persona estudiante que ustedes requieran que acompañen en una relación 1 a 1, ustedes con la persona estudiante, o bien la conformación de grupos que igual desde su criterio técnico, del conocimiento de esas personas estudiantes a las que ustedes acompañan, puede ser desde 2 a 5 personas esos pequeños grupos. Entonces, vean que sí es muy importante ese proceso de conocimiento de las personas estudiantes, porque esos son los insumos que van a justificar todas estas decisiones técnicas que ustedes van a tomar respecto de la estructuración del horario y respecto de la forma de acompañamiento. Con respecto a la forma de acompañamiento en el contexto donde se desarrolla el proceso de aprendizaje, sí es muy importante que recordemos que yo también puedo ir a acompañar espacios de aprendizaje donde no hayan estudiantes que estén en mi lista, porque yo también acompaño, y es importante que lo recordemos, a mis compañeros y compañeras docentes. Puede ser que este acompañamiento se dé una única vez, porque voy a ir a ver a la persona, a mi compañera Celia, que me pidió que requiere estrategias para tratar de motivar a los estudiantes, o que requiere estrategias para el proceso de conciencia fonológica. Entonces, con una serie de estrategias metodológicas que yo le aporte, si me permite que trabajemos en grupos y vayamos rotando con una forma en que yo le modele o le demuestre esas estrategias, puede ser que ahí se acompañe el acompañamiento, porque yo ya le di el insumo a mi compañero y a mi compañera para que pueda seguir con ese proceso. Ahora, en esta también forma de acompañamiento, en este contexto, ¿qué es lo que yo hago? Yo no hago un planeamiento didáctico, porque ya hay un planeamiento didáctico para ese grupo de estudiantes. ¿Quién lo hizo? Él o la docente a cargo. ¿Qué es lo que yo hago como docente de apoyo? Yo aporto estrategias de mediación, actividades de mediación que puedan enriquecer ese planeamiento didáctico. Somos conscientes, compañeros y compañeras, de que si bien nosotros sí tenemos dentro de ese horario esos espacios para la articulación y la coordinación,
nuestros compañeros y compañeras de preescolar y de primero y segundo ciclo no necesariamente tienen de esos espacios. Se ha hecho uso de la disposición de las administraciones para gestionar y abrir esos espacios dentro del horario. Algunas veces también de la creatividad propia de ustedes como docentes de apoyo que han habilitado no solamente la coordinación presencial, sino que a veces lo hacen por WhatsApp. Algunas compañeras docentes dejan una hojita donde las personas docentes de grupo le anotan cuáles son las temáticas o los aprendizajes esperados en los que requieren de acompañamiento. Es decir, no hay una receta para esta forma de coordinación de acciones o para que ustedes puedan compartir los planeamientos. Hemos visto la creatividad durante estos primeros 5 años de implementación, la creatividad de las personas docentes de apoyo y de las personas docentes regulares para poder ponerse de acuerdo y poder concretar estas situaciones en el contexto de aula. Otra cosa importante que está en el cuaderno de número 1 de preguntas y respuestas, que ahora los vamos a ver los 4 de forma muy general, es esa aclaración de que ustedes no son responsables, ¿verdad?, de revisar el planeamiento didáctico de sus compañeros y compañeras, ni mucho menos, porque ustedes lo que brindan es acompañamiento. Esa función de supervisión, de alguna manera, es una responsabilidad exclusiva de la persona administradora del centro educativo desde su posición de jefatura. Entonces, no es que ustedes tengan que exigir los planeamientos de los compañeros y compañeras, sino que a partir de los aprendizajes que ellos vayan a desarrollar, ustedes generan ese enriquecimiento en estrategias de mediación. Y luego, para el acompañamiento en otros espacios, sí se elabora un plan específico según el área de apoyo. Ahora, en la siguiente diapositiva vamos a ver, dependiendo del área en la que brinda acompañamiento, ese plan específico tiene un formato diferente y una finalidad distinta. Y luego es importante, que quise resaltarlo también en estas formas de acompañamiento, el acompañamiento que nosotros también debemos brindar en los periodos de convalecencia, ¿verdad? Para aquella población que estuvo hospitalizada y que en este momento está en una situación de convalecencia en su hogar o bien es una persona que es recurrente de tratamiento médico. Entonces sí es importante tal vez recordar en este sentido que a quien le corresponde disponer y gestionar, organizar todo este proceso de acompañamiento durante esos periodos de convalecencia es a la persona administradora del centro educativo y que no es solo el servicio de apoyo el que brinda el acompañamiento en estos periodos, sino también las personas docentes a cargo a partir de la estrategia de la organización interna que haya hecho la persona administradora del centro educativo. Siguiente. Bien, entonces les comentaba que para el acompañamiento en otros espacios, ya sea de forma personalizada o grupal, para las personas estudiantes que ustedes desde su criterio técnico profesional hayan determinado que requieren de este acompañamiento, es que se elabora estos planes específicos que están en la siguiente, Carmen. Gracias. Entonces, ¿y qué varían de acuerdo al área de apoyo? Entonces, tenemos un plan para el desarrollo de habilidades adaptativas y de conducta adaptativa, que es para los servicios que brindan acompañamiento al estudiantado de discapacidad intelectual y discapacidad múltiple. ¿Qué es lo que tratamos de enfatizar en este proceso de acompañamiento? Entonces, vamos a enfatizar en cuáles son aquellas habilidades adaptativas. Recordemos que de acuerdo al documento de líneas de acción estamos utilizando la definición de la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual del 2002, donde nos habla de habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. Esas las tienen también en el documento en una tablita, entonces ustedes de esas habilidades seleccionan, de acuerdo a ese proceso de valoración, cuáles son prioridad para la persona estudiante y son las que se colocan en esa primera columna. En la segunda columna, a partir de esas habilidades que van a trabajar, ustedes sí generan sus actividades de mediación o las estrategias que van a implementar. Y también, posicionado en ese tercer proceso, hay una tercera columna de observaciones y reflexiones para la mejora continua. Igual, esta actividad no la pude desarrollar porque al estudiante no le gustó, fue insuficiente el material, no sé. Todas aquellas pensamientos, reflexiones, ideas que a ustedes les permitan mejorar y revisar su propio trabajo. Para los servicios de discapacidad visual es la misma plantilla que la anterior, solamente
que las habilidades a las que yo voy a prestar atención son habilidades que están relacionadas con las áreas específicas que son requerimientos de apoyo para la población con discapacidad visual, que sabemos que enmarca a la población con ceguera y con baja visión. Entonces, ¿dónde doy prioridad a esas habilidades? En la vida, en acciones o actividades de la vida cotidiana, en el área de movilidad y en el área de acceso a la información. Entonces, las habilidades para el plan específico de discapacidad visual están orientadas en esas tres grandes áreas. ¿Qué hago para los servicios de apoyo en el área conductual? Para el área conductual, lo que yo tengo que elaborar es el plan de apoyo conductual que se deriva de ese proceso de evaluación funcional de la conducta. Y que recordemos que este plan de apoyo conductual tiene 4 columnas referidos primero a las estrategias sobre las variables contextuales, una segunda columna de estrategias sobre el estilo de vida, la tercera de estrategias para propiciar el aprendizaje de nuevas habilidades y una última columna de estrategias sobre las consecuencias. Yo no me voy a detener en este momento en cada uno de esos planes porque, bueno, afortunadamente, como nos comentó al inicio la compañera Carolina, dentro de este ciclo de conferencias se va a ahondar en cada uno de los cuadernos complementarios. Entonces, tendríamos la posibilidad de que desde el cuaderno complementario 2, por ejemplo, que es de apoyo en el área conductual, van a explicarles entonces cómo se hace este plan de apoyo conductual, que se deriva de esa evaluación funcional de la conducta, y al igual para el servicio de discapacidad visual, el cuaderno complementario número 3, y más adelante, que es el que sigue, el cuaderno complementario número 4, para dificultades específicas del aprendizaje. Entonces, un cuarto plan, que se llama plan de apoyo, que está enfocado a la población que presenta dificultades específicas del aprendizaje o que tiene dificultades en los procesos implicados en el aprendizaje, que tiene desglosado, que viene ordenado por los puntos fuertes o fortalezas de la persona estudiante, seguido de las estrategias de mediación, estrategias de apoyo para la casa y estrategias específicas para esas condiciones particulares. Entonces, sí es muy importante que desde los servicios de apoyo conozcan que para ese acompañamiento que es más personalizado o en pequeños grupos, sí hay un plan específico y que varía de acuerdo al área en la que yo brindo ese apoyo. Siguiente. Bien. Luego, para ir concluyendo, no extenderme, tenemos un proceso número 3. Tenemos un proceso número 3, que es ese proceso de reflexión para la mejora continua, donde se da prioridad. Bien, les decía que con respecto al proceso número 3, entonces nos enfocamos en esas acciones que nos permiten la mejora continua. Aquí vamos a enfocarnos entonces en esos encuentros, en ese acompañamiento con los otros miembros de la comunidad educativa que requieran del acompañamiento. Tal vez ahora he visto de reojo algunas de las consultas de ustedes en el chat y he estado tratando de irlas incluyendo dentro de la conversación. Había una que se refería a que si el acompañamiento solamente para el docente de grupo. En la nueva actualización se especificó que el acompañamiento puede ser para las diferentes asignaturas, a las otras asignaturas del área académica, por ejemplo, inglés, artes plásticas, porque el estudiante requiere apoyo en todos los contextos. Entonces, por eso hablamos de los diferentes contextos en los que sucede el aprendizaje. Entonces, es extensivo a todas las disciplinas o las asignaturas. Bien, algo muy importante de este proceso número 3 es que es importante que todas las acciones que ustedes desarrollen haya un registro escrito de esas actividades, sobre todo si hay una coordinación con familias, con docentes, si es importante una constancia donde se puedan recoger las firmas, cuáles son los principales aspectos que se trataron, porque bueno, tenemos, ¿verdad? Ustedes lo saben, en el contexto de aula múltiples situaciones y que pues esos registros escritos nos pueden servir de insumo para otros procesos eventuales que también pues enfrentamos a veces de orden legal. Y luego dentro de la articulación de acciones sí es muy importante que podamos tener conocimiento a nivel de nuestra comunidad y de nuestra región, cuáles son otras instancias que nos pueden acompañar, ¿verdad? Recordando que no estamos solos y solas en ese proceso, sobre todo cuando hay situaciones de personas estudiantes en las que sentimos que ya las estrategias que planificamos no están dando resultados o cuando ya, pues, que también puede suceder, ¿verdad? Somos seres humanos,
cuando hay lesionada la comunicación con nuestros compañeros docentes, o bien cuando esa comunicación está lesionada con la familia, la persona con discapacidad. Entonces, otras instancias que nos puedan colaborar y que nos puedan acompañar en ese proceso. Recordando también, dentro de esa estrategia de acompañamiento, que nosotros también, como servicios de apoyo, también requerimos de ese proceso de acompañamiento y de ese trabajo colaborativo. Entonces, recordar el CENAREC, el Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva, los centros y servicios de apoyo en pedagogía hospitalaria, que en este momento tenemos en 5 hospitales a nivel nacional, el Hospital Calderón Guardia, el Hospital Nacional de Niños, el Hospital San Juan de Dios, el Hospital San Vicente de Paúl de Heredia y el Hospital Nacional Psiquiátrico. Entonces, que son también instancias a las que podríamos acercarnos, o si tenemos algún estudiante en situación de enfermedad, convaleciente o recurrente a tratamiento médico, que tengamos también esta información a mano. Y también recordar que los propios servicios específicos que están en nuestros centros educativos, ya sea aula integrada o el servicio para niños y niñas con discapacidad o riesgo del desarrollo, también pueden brindarnos acompañamiento, o también pueden requerir acompañamiento de nuestra parte. Y en este último proceso también se especifica o se clarifica un poquito más cuáles son los documentos básicos del servicio, para que no estén ustedes generando mayor documentación o haya alguna administración, ¿verdad? Por eso que hablábamos de la variabilidad que existe en las diferentes regiones, que les pueda estar exigiendo un documento adicional que no esté posicionado, ¿verdad? Entonces, hablábamos, para recordar, de que hay un informe del proceso de autoevaluación del centro educativo, del cual se desprende el plan de acción anual. Hay una planificación de acciones por servicio, el plan específico según el área de apoyo, que es solamente para los estudiantes a los cuales brindan acompañamiento en otros espacios, y los informes del estudiantado, que solamente se elaboran por periodo, que entonces para este curso lectivo 2023 son únicamente 2. Recordando que hay uno separadito que es para la valoración integral para aquellos estudiantes a los cuales se está solicitando por primera vez el acompañamiento desde el servicio de apoyo. Siguiente. Y bueno, ya ahora sí, para ir concluyendo, en este momento tenemos 4 cuadernos complementarios. Vienen otros que están en proceso de construcción, ¿verdad? Quisiéramos de verdad que fuera un poco más rápido el proceso, pero bueno, crean que sí estamos poniendo pues todas las energías, porque sabemos que son recursos funcionales y que son una guía y una orientación para el trabajo que ustedes desarrollan en el contexto de aula. Entonces les contaba que en este momento tenemos 4 cuadernos complementarios. Un cuaderno complementario número 1 que recogió durante estos años de implementación esas principales dudas o inquietudes para la implementación de los apoyos educativos. Entonces está formulado a través de preguntas y respuestas que les pueden orientar para una mejor aplicación del documento de líneas de acción. Hay un segundo cuaderno complementario que está enfocado totalmente al apoyo educativo en el área conductual, donde explica la evaluación funcional de la conducta, cuando hablamos de conducta problemática, cuando hablamos del acompañamiento, cómo podemos ayudar en ese proceso de identificar una conducta, de definir el plan de apoyo conductual, cuáles son las estrategias en el contexto, cuáles son las estrategias para mejorar el estilo de vida, etcétera. Es un paso a paso para el acompañamiento en el área conductual. Un cuadro complementario número 3 de acompañamiento en el área de discapacidad visual, donde esas habilidades que comentamos en el área de movilidad, de vida cotidiana y de acceso a la información se explican o se desagregan un poco más y se orientan más precisamente hacia la población con ceguera y con baja visión. Estos 3 primeros cuadernos sí son una segunda edición. Este último cuaderno complementario número 4, que está enfocado en los servicios de apoyo en problemas de aprendizaje, es de reciente publicación. Sé, compañeros y compañeras, que está pendiente los webinarios donde se explica paso a paso la implementación de este apoyo para los estudiantes, los y las estudiantes que tienen dificultades específicas del aprendizaje o dificultades en los procesos implicados en el aprendizaje. Crean que el departamento está trabajando para que todos estos webinarios que les permitan una mejor implementación de este cuaderno complementario número 4, pues estamos trabajando para que salgan lo antes posible.
y que sí está pensado, ¿verdad? El cuaderno complementario para el área de discapacidad intelectual y un cuaderno complementario para los y las estudiantes en situación de discapacidad múltiple, ¿verdad? Que sería también parte de esta serie de procesos. Y sí quería decir también que tenemos un poco detenido, ¿verdad? Pero es una responsabilidad que hemos asumido como departamento en el área de audición y lenguaje, en el área de terapia de lenguaje también, ¿verdad? Para que sepan que no hemos olvidado nuestro compromiso y son de esas cosas de esas prioridades y temas que tenemos en este momento pendientes. Siguiente. Bueno, entonces finalizar así esta presentación. Creo que me pasé un poquito de lo que tenía esperado. Espero no que podamos por lo menos tener un poquito de intercambio o por lo menos atender algunas de las inquietudes. Agradecerles el espacio y a mí sí me gustaría terminar con una frase de Botti Einstein que es del año 2015, pero que a mí me parece que sigue siendo muy actual y muy presente, que dice así: la educación inclusiva es una tarea compartida. Cualquier punto de partida es mejor que no comenzar nunca. Y quisiera enfatizar en dos frases. Es una tarea compartida, o sea, les repito, si queremos alcanzar la educación inclusiva no podemos hacerlo solos y solas. Necesitamos de ese trabajo colaborativo. Y pues creo que sí, las personas que somos del área de educación especial tendríamos que ser abanderados y tratar de impulsar y de motivar a nuestros compañeros y compañeras docentes. Y luego esta otra frase de que cualquier punto de partida es mejor que no comenzar nunca, creo que es fundamental. Cuando el Departamento de Apoyos Educativos plantea las líneas de acción y a raíz de todo este posicionamiento, tanto nacional como internacional, de priorizar o de promover la educación inclusiva, sabemos que no necesariamente el sistema estaba listo o tal vez todavía enfrentamos muchas barreras, pero creo firmemente que no era justo que las personas con discapacidad y sus familias siguieran esperando que el sistema estuviera listo para tener el derecho a una educación inclusiva. Y creo que entonces, y lo asumo con toda responsabilidad, donde haya una persona con discapacidad, tenemos que gestar esos servicios de apoyo en la medida de las posibilidades, pero creo que es el derecho y es un llamado que tenemos desde el área de educación especial en este momento. Y de verdad, muchísimas gracias por toda la atención brindada. Acá está de nuevo el correo del Departamento de Apoyos Educativos y también sí quería recordarles que estamos tratando de enfatizar en el seguimiento del debido proceso para todos los procesos de atención de las consultas. Entonces, les quiero contar que todas las 27 direcciones regionales de educación tienen una persona asesora regional de educación especial a la que ustedes pueden acudir en primera instancia y en primer orden, o sea, de una forma más cercana para atender cada una de sus consultas de una forma más específica, y porque esto también es como una visión general y pues no podríamos en este espacio atender, ¿verdad?, situaciones particulares, que de igual forma se necesita conocer quién es la persona estudiante para poder orientar de mejor manera sus requerimientos de apoyo y el acompañamiento en ese proceso de aprendizaje. Ya no hablo más. Muchísimas gracias por su atención. Celia, muchísimas gracias a vos por apoyarnos, una excelente exposición, de verdad estamos súper contentos de parte del proyecto de educación permanente de la Escuela de Orientación y Educación Especial. Te comento que llegamos a 145 personas, ahorita hay 143 conectadas. Entonces, de verdad, agradecerle a todas las personas participantes de parte de del proyecto de educación permanente de la Escuela de Orientación y Educación Especial. Celia, agradecerle a usted, al Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad de la Dirección de Desarrollo Curricular, del MEP, por acompañarnos, por estar aquí, por apoyarnos en este proceso y seguir trabajando colaborativamente ayuda a que tengamos toda la información, y tener la información nos hace dueños de ella y poderla aplicar oportunamente. Agradecerle a todas las personas que se conectaron, de verdad estamos sumamente agradecidos, comentarles que vamos a poner
este video, esta grabación en la página de la Escuela de Orientación y Educación Especial para su divulgación. Y de verdad agradecer nuevamente a Celia su disposición y estamos en contacto. Esperamos vernos en la próxima conferencia, que ya les recuerdo cuál era la fecha. Muchísimas gracias por esta participación. Celia, de verdad, encantada de verla y de Mucho seguir gusto. aprendiendo con usted. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Que pasen feliz noche. Buenas tardes, gracias.